Hola, buenas tardes a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida a esta charla informativa sobre la maestría, la propuesta de maestría que desde la Universidad Nacional de Quilmes tenemos en Historia Pública y Divulgación de la Historia. En primer lugar, quiero agradecer el acompañamiento en este caso a las profesoras que están conmigo en la presentación. Yo soy Gisela Andrade, la directora de la maestría, y me acompaña Lucía Batista, que es la coordinadora académica de la maestría y del diploma también en Historia Pública y Divulgación de la Historia, la profesora Alejandra Rodríguez, que es directora de la licenciatura en Historia de la Universidad Nacional de Quilmes también, profesora de la maestría y en realidad es la impulsora de este proyecto, y Susana de Luque, un gran pilar en este trabajo que venimos haciendo, construyendo ya desde hace un par de años. Además, bueno, la bienvenida a quienes están a través de YouTube, que pueden hacer las consultas que nosotros a lo largo de la charla iremos recuperando, recolectando y tratando de responder. El objetivo es ser breves, no abarrotar con mucha información, sino plantear las líneas generales de esta propuesta formativa en Historia Pública y Divulgación de la Historia y también darles algunas orientaciones informativas en cuanto a lo administrativo, organizacional que ustedes quieran saber, o por lo menos abrir a preguntas para que nos consulten por los canales institucionales que tenemos. Lo que primero tenemos que plantear o queremos compartir en este encuentro de presentación es qué es la historia pública y por qué pensar en una maestría en historia pública. Como nosotros somos historiadores, o muchas historiadoras, o muchas de nosotras somos historiadoras y muchos de los interesados son historiadores o vienen a buscar y a contar historias en este espacio, tenemos que recuperar cómo se construye este campo muy joven y muy nuevo de la historia pública en nuestro país y en América Latina. Básicamente, esto es uno de los temas que discutimos en este espacio formativo, porque la divulgación no es algo nuevo ni novedoso en las prácticas de los historiadores y de la comunidad en general, sino que hay muchas prácticas profesionales de historiadores, historiadoras o no, que trabajan y cuentan y a lo largo de los siglos, o sea, en nuestro país también, se han dedicado a la divulgación de la historia. Pero también sabemos que la historia no solo se produce en los espacios académicos, sino que hay otros espacios y más allá de la divulgación, en los que se producen estos saberes históricos con otros públicos, con el público, con las comunidades, desde un marco interdisciplinario, una historia que muchas veces se cuenta con el público, con las comunidades, para el público, las amplias audiencias en distintos contextos. Entonces, a partir de estas miradas respecto de la historia, es que un grupo de historiadoras, básicamente historiadoras, del Centro de Estudios de Historia Cultural y Memoria de la Universidad Nacional de Quilmes, investigadoras con recorridos académicos, entre ellas, básicamente impulsadas por la profesora Alejandra Rodríguez, que nos acompaña hoy, desde la universidad hace ya más
10 años están pensando o se comenzaron a pensar sobre estas prácticas de la historia más allá de lo académico, ¿no? Más allá del espacio académico. Esto llevó a distintos trabajos, a revisar algunas prácticas dentro de la propia universidad, espacios de discusión, espacios de debate. Se recogieron experiencias de otras universidades, experiencias ninguna en términos formativos, sino cuestiones más aisladas, seminarios sobre divulgación, solo sobre divulgación, y pensamos y otras experiencias de historia pública, fue a partir de esto que la Universidad Nacional de Quilmes abrió en el 2019 su primera corte del diploma en Historia Pública y Divulgación de la Historia, con una experiencia muy exitosa en términos de egreso, por un lado, y por el otro lado, de interés. O sea, esto nos generó mayores demandas, ¿no? Uno empieza con proyectos y cree que terminan ahí, y esos proyectos generan nuevas demandas. En función de esto, se armó la propuesta de la maestría, que lo que nosotros queremos hoy compartir. Voy a compartirles la pantalla mostrando esta propuesta, cómo se estructura esta propuesta académica que nosotros tenemos y cómo es el plan de estudios de la carrera. En principio, nosotros tenemos unos 4 cursos obligatorios y 8 cursos obligatorios y 4 cursos selectivos. Ahí ustedes pueden ver el tipo de propuesta que tienen los seminarios, las materias que ofrece la maestría. En realidad, marcos teóricos para pensar la historia pública y las relaciones entre la historia académica y la divulgación, pero por otro lado, otras propuestas que tienen que ver con una formación intradisciplinaria que hace a pensar no solo los espacios, sino los públicos y los distintos soportes y medios a través de los cuales se produce esta historia con y para los públicos. Así como, por ejemplo, tenemos, ahora las profesoras nos van a contar algunas de las propuestas, pero el tema de historia y edición y divulgación, historia en el cine y en la televisión, la historia y memorias y fuentes orales, programas públicos en bibliotecas, archivos y centros de documentación, la escritura para el gran público, el turismo histórico y patrimonio, y la cultura material y museos y colecciones, que no lo dije antes. Estas conforma el tronco de las 8 materias obligatorias. Muchas de estas, un par de estas materias ya se dictan en el diploma. Los que tienen el trayecto del diploma, algunas tienen transitadas por esto, y después tienen, para cumplimentar el recorrido de la maestría, se tienen que cumplir 4 cursos electivos entre una amplia gama de propuestas desde la historia escolar, de la historia pública en la escuela, así como debates específicos, el tema de la fotografía, radios, nuevos formatos, videojuegos, pantallas y narrativas digitales, y cuestiones que tienen que ver con las revisiones historiográficas. Eso básicamente apuntado a aquellos que vienen de otras formaciones que tienen que reforzar cuestiones específicas de los saberes históricos académicos. También hay 2 talleres obligatorios que tienen que ver con la producción, el taller de investigación en historia pública y el taller de producción de obra en historia pública, y ahora vamos a revisar algunas cosas en relación con eso, y actividades que tienen que ver con investigación y tutorías vinculadas al trabajo final, que además muchas de todas estas actividades están vinculadas con actividades propias de cada una de las materias. En general, la modalidad es a distancia, tiene resolución de CONEAU,
Y la idea es que el recorrido, el plan de estudio tiene 720 horas, de las cuales cada uno de los espacios formativos tienen 40 horas. Esto solo como por ejemplo, para darles una idea de lo que es la programación académica de este año 2023, mostrarles que la organización es por trimestres, es trimestral. Los periodos en la Universidad Nacional de Quilmes, el posgrado está organizado en periodos. Esta inscripción a esta cohorte daría comienzo, esta cohorte en el segundo periodo, y ahí nosotros mostramos, o sea, la diversidad. Aquellas materias que ustedes ven en negrita son materias, las materias obligatorias, y las que están sin negrita son aquellas optativas que se puede optar una u otra materia. Recomendamos, en principio, recomendamos el cursado de dos, no más de 2, 3 materias como mucho, pero la verdad es que la experiencia del diploma y de cómo venimos trabajando requiere una dedicación importante más allá de la virtualidad. Lo de la virtualidad, que es una cosa que tenemos también para comentar, que nos parece bien importante, es que la pandemia, así como ha modificado las características de la formación presencial y ha incorporado espacios de virtualidad, en nuestro espacio de formación nosotros contamos con espacios que, si bien no son obligatorios, encuentros asincrónicos en cada una de las materias. Los profesores definen si 2 o 3 de acuerdo a la propuesta en el dictado general de la materia. Lu, te dejo como para lo siguiente, ¿te parece? Dale, bárbaro. Vos de todas maneras seguís ahí con Sí, sí, las diapositivas. sí, sí. Bueno, muy buenas tardes. Como ya me presentó Gisela, estoy en la coordinación académica, fui graduada de la primera cohorte del diploma y tengo, bueno, la alegría de celebrar esta nueva responsabilidad desde fines del año pasado, y lo que quería contarles tiene que ver con lo que se espera como trabajo final de la maestría, que suele ser una pregunta de quienes, bueno, imaginan sumarse a todo un trayecto formativo. El trabajo final, valga, digamos, de todas formas la aclaración, no es algo que se empieza a pensar sobre el final, sino que tiene que ver con los intereses con que ustedes llegan y precisamente aquello que los seminarios que ustedes van a ir cursando les van a ir ofreciendo como marcos de reflexión. ¿Qué esperamos como trabajo final de la maestría? Una obra de intervención histórica en la esfera pública, una obra de divulgación de la historia que dé cuenta de una producción innovadora, sostenidas en cualquiera de estos casos en el marco teórico desarrollado en los seminarios. Para poder ir pensando esto, siendo esta una maestría virtual, se van realizando diferentes encuentros ateneos, por ejemplo, con la primera cohorte, para ir contribuyendo a la definición en encuentros sincrónicos, conversados, y también se va orientando a la elección de aquellos directores, codirectoras, trabada, que puedan ir acompañando en el desarrollo de esos proyectos. Ya ustedes desde la mitad, desde el 50% de los seminarios aprobados, pueden precisamente ir dando cuenta de cuál será el proyecto con el que culminarán el recorrido formativo. Así que esta idea de dar cuenta de que en esta maestría no es estrictamente una tesis, si bien pueden elegir por el formato tesis, lo que aspiramos tiene más que ver con la producción de obras, con la producción de ensayos o informes de trabajos de campo realizados, es decir, a esto que aquí les presentamos luego se va a ir diversificando también en función de sus propuestas. Y también de las oportunidades que tengan de trabajar a lo largo precisamente de la formación en algunos proyectos especiales que vamos ofreciendo también para quienes quizás están un poco menos conectados al revés, quienes tienen ya mucho impulso en algunos ámbitos específicos. Como ahí les mostramos en la diapositiva, hay algunos proyectos que se han desarrollado en los últimos años o que estamos desarrollando. Por ejemplo, las 2 convocatorias de estímulos que se realizaron desde el Departamento de Ciencias Sociales para realizar proyectos de historia pública. Estudiantes del diploma en un primer momento y ahora también de la maestría pueden presentarse a esas convocatorias para poder concretar algunos de estos proyectos con apoyo del Departamento de Ciencias Sociales y de todas nuestras comisiones académicas.
los estudiantes de grado y posgrado de las carreras de historia de la facultad están desarrollando algunas experiencias que han sido muy ricas y que ahora estamos comenzando a, a percibir, digamos, a evaluar el panorama de cómo la vivieron. Una es el haber participado de una experiencia en el Museo Histórico Nacional, del programa Tu Historia en el Histórico, y otra es la participación sumándose recientemente, a partir del mes de febrero, a un proyecto de extensión que pudimos abrir en el marco de la universidad. Desde diferentes pertenencias, a distancia en algunos casos, con inscripción territorial en Quilmes en otros, nuestros estudiantes esperamos que puedan involucrarse en experiencias que les permitan ir trabajando desde la práctica y reflexionando desde la práctica. Ahí mencionamos también los especiales a 40 años de la Guerra de Malvinas, que fueron quizás algunos de los que más impulso tuvieron el año pasado, al conmemorarse los 40 años. Ahora podemos también pasar a conversar, no sé si querés vos, Gise, tomar la palabra, o si Ale quiere introducir lo que es el Congreso, que estamos en este momento organizando, contrarreloj para el mes de mayo. Parte de la construcción de este recorrido que decíamos, no existían en su momento espacios formativos y por eso la Universidad de Quilmes fue impulsora de esta alternativa. Nosotros venimos a trabajar con venimos también como alternativa pensando una propuesta de un congreso en el cual, Alejandra, nada, me gustaría que lo presentes vos, que vos fuiste muy impulsora, sos la organizadora del proyecto, fuiste quien evaluó y elaboró esta propuesta formativa, así que bueno, esto y contarnos algo de la materia que vos dictás para que después Susana también nos cuente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Lu y Gisela. Les cuento un poquito del Congreso primero y queda abierta la invitación. Es el primer Congreso Internacional de Historia Pública y Divulgación. Es el primero en habla hispana en América. Ha habido en Estados Unidos y en Brasil, pero en ninguno otro de nuestros países. Así que, bueno, hemos tenido una gran recepción y realmente tenemos trabajos y experiencias de toda América y, bueno, gran parte de Europa también que van a venir a presentar sus proyectos y sus ideas. El Congreso va a estar el 22, 23 y 24 de mayo, y si bien para ponencias está cerrado, sí, para asistencia, bueno, presentación de libros, bueno, pueden ir mirando la página que está en la placa para ver todas las actividades. Este congreso es un congreso que tiene como una cierta dinámica académica, pero también convoca un festival que le pusimos de nombre La Historia, un Bien Público, porque en estos días también haremos exposiciones, muestras, talleres abiertos al público y digamos, algunas de las formas en que, digamos, celebratorias de cómo la historia circula y se construye públicamente en los diferentes territorios. Así que, bueno, están invitados, invitadas al Congreso, chusmé en la página, todavía en realidad le faltan muchos datos que los estamos terminando de definir, pero en los próximos días vamos a tener un programa ya como más concreto de las actividades, los paneles, vamos a tener grandes panelistas, grandes expositores y expositoras y cantidad de como 150 personas que van a exponer sus trabajos en las diferentes mesas. Bueno, contado esto, si les parece, les cuento un poquito también de la materia que dicto, la historia en el cine y la televisión. Es una materia que, por un lado, intenta pensar las versiones que ha construido el cine y la televisión acerca de la historia, y pensar esas versiones implica pensar versiones que nos han calado hondo a la mayoría, ¿no? Que nos han prestado
caras y cuerpos para que podamos imaginar hechos del pasado, donde quizás no están documentados o para el común de la gente no tienen un rostro en concreto. Entonces trabajamos diferentes procesos, personajes de la historia a partir de las diferentes versiones que ha dado el cine o la televisión, y que estas versiones nos sirven también para pensar cómo cada contexto de producción imagina el pasado de acuerdo a problemáticas, inquietudes particulares. Digamos, entonces la materia tiene una primera parte que tiene que ver con tener algunos elementos de cómo el lenguaje audiovisual construye el sentido histórico. Entonces, las primeras 4 clases fundamentalmente trabajamos en esos instrumentos que nos van a servir para tener un análisis más profundo de esas piezas, para que no sean, como los solemos usar los historiadores, como meras ilustraciones, sino entender cómo construyen ese sentido. Y después vamos trabajando problemáticas más específicas, digo, como les puedo decir, la representación de los pueblos originarios, la negritud, bueno, algunas problemáticas donde nos dan para pensar cuestiones también de la ética. Y por último, hay también un llamado a pensar estas cuestiones que tienen que ver con los estereotipos, con los clichés, con un montón de abordajes problemáticos de esos otros, para pensarnos también como productores, ¿sí? Hay como un llamado, no vamos a aprender a hacer películas ni videos en este trimestre, pero sí hay como poner sobre la mesa algunas cuestiones a tener en cuenta cuando nos pensamos también como productores o formando parte de un equipo de productores. Entonces también analizamos algunas experiencias donde historiadores y historiadoras europeos, norteamericanos y también propios cuentan experiencias, los límites y las posibilidades de ese medio audiovisual. Eso es un poquito como las grandes líneas de la película, ¿no? De la materia. Muchísimas gracias. Está bueno lo que contabas, Alejandra, y está bueno también marcarlo de pensar que la historia pública se construye en equipos, con grupos interdisciplinarios, y esto que el cine lo visibiliza y que lo vamos viendo a lo largo de todas las materias, ¿no? Claro, totalmente. Es una disciplina que es imposible de ser pensada, digamos, de manera individual, que siempre tiene que ser pensada en lo colectivo, y otro de los puntos que trabajamos es que también tiene un impacto colectivo, es decir, que echa a rodar cuestiones que en muchos casos activan agencias, activan problemáticas, activan debates en la sociedad. Buenísimo. ¿Le damos la palabra a Susana? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar en este espacio. Yo en este momento estoy trabajando en 2 materias, en Historia, Edición y Divulgación, y en el taller de Investigación 1. Así que les cuento un poquito primero la materia de edición y luego el taller. Respecto a la materia Historia, Edición y Divulgación, básicamente, bueno, pone el foco en lo que es el análisis de la industria editorial como una de las vías a través de las cuales se difunden la construcción, digamos, de las distintas visiones de la historia y lo que es el discurso histórico. Por lo general, la industria editorial está muchas veces un poquito invisibilizada, o sea, como que no se conoce demasiado bien cómo funciona, ¿no? Uno conoce los autores, conoce el nombre de los títulos, pero, digamos, hay que hacer un esfuerzo y profundizar un poco en cuál es esa dinámica de la industria editorial, el campo editorial, del cual forma parte una buena cantidad de actores, que como decía, a veces no los registramos, pero, por ejemplo, todo lo que son los editores, toda la gente afectada, digamos, a lo que es la producción de los libros, ¿no? Los editores, los correctores, los distintos tipos de editores que hay.
y también todo lo que es el mundo de la circulación, que es fundamental para esta temática, o sea, cómo se circula ese discurso histórico que está encarnado en libros y en revistas también, porque las revistas también constituyen una herramienta o un instrumento importante en cuanto a la difusión. Y bueno, se analiza, se profundiza un poquito en estos roles distintos y en estas tensiones que muchas veces existen dentro del campo editorial como un campo que combina, digamos, lo que son los bienes culturales y también los bienes económicos. De modo que, bueno, una de las características y uno de los ejes que se trabajan es un poco esta cuestión. Y por el otro lado también se analizan proyectos concretos, distintas, sobre todo focalizado en lo que es Argentina y lo que es América Latina, distintos proyectos de construcción de colecciones y de catálogos. Estos también son dos conceptos básicos que se trabajan a lo largo de la materia, cómo se construye una colección de historia, cómo se construye un catálogo de una editorial. Entonces, bueno, allí se analizan distintos proyectos, quizás les pueda sonar algo, digamos, las colecciones de Eudeva o del Centro Editor de América Latina, o, digamos, distintos proyectos que se fueron dando a lo largo de la historia y que fueron fundamentales para la creación de esos sentidos históricos. Se pone también el foco en lo que son los lectores, ¿no? Que también son, digamos, está en esa combinación entre la industria editorial y los lectores que acceden a los materiales, y bueno, eso es lo que termina generando, digamos, estos sentidos de la historia. Así que, bueno, creo que es muy linda, muy interesante, muy llevadera, y bueno, los esperamos a todos los que se anoten y quieran cursarla. Bueno, creo que es obligatoria en realidad. Bueno, y por el otro lado, avanzo un poquito con el taller. Bueno, el taller vamos a hacer la primera versión. Está también en esta materia está el profesor Guillermo de Martinelli, así que esa materia la vamos a dar juntos. Y bueno, como decían un poco las compañeras, la idea es que sea teórico-práctico, o sea, más práctico que teórico, pero bueno, es indispensable que se planteen algunos conceptos de metodología y algunas formas de abordaje, como para que ustedes puedan, digamos, avanzar en los que sean sus intereses y en el tipo de investigación o de trabajo final que quieran realizar. En general, digamos, la idea que tenemos por lo menos es de plantear, como decía recién, estos conceptos, hay bibliografía, hay conceptos teóricos y demás, pero tratar fundamentalmente de aprovechar esos conceptos para que ustedes puedan avanzar en lo que es su trabajo final, o sea, que realmente les sirva, ¿no? Como algo, como un avance, y como que puedan ir familiarizándose y que no llegue el momento del trabajo final y no sepan un poco para dónde agarrar. Una de las problemáticas que muchas veces encontramos en general en este tipo de talleres es, o a veces inclusive en los trabajos de las materias, ¿no? Que hay algunas dificultades a veces para delimitar cuál es el objeto de estudio, cuál es la forma de abordaje, o sea, a veces nos planteamos cosas que no son posibles de realizar, entonces, bueno, ir trabajando todas esas cuestiones como para que puedan llegar a un trabajo final exitoso y que se pueda llevar adelante y bueno, que puedan concretarlo, ¿no? Porque a veces también es uno de los problemas que demora, ¿no? La salida de las maestrías y demás, el hecho de, bueno, tener que hacer ese trabajo. Entonces, bueno, creo que está muy bien planteado esto, tienen los dos talleres, entonces, bueno, vamos a ir trabajando en forma conjunta, como para ir acompañándolos a ustedes a que puedan ir realizando estas definiciones y estos abordajes. Así que bueno, espero que se entusiasmen y bueno, allí nos encontraremos. Muchas gracias, Susana. Vamos a aclarar que tanto la materia que da Alejandra como la materia que dicta Lucía, que es historia oral y
bueno, Lu, del título lo completás vos bien. Historia, memorias y fuentes, historia, memorias y fuentes orales. Perdón, pero bueno, ya se me... y las dos materias que presentó Susana son materias obligatorias. Yo doy una materia optativa que tiene que ver con la historia pública y la historia escolar, las materialidades y las prácticas. Esta materia, o también la de Alejandra y también la de edición, vienen en el diploma, también se han dictado en el diploma. Una cosa que tenemos que aclarar es que aquellos estudiantes que tienen completo el diploma y entran a la maestría, tienen su reconocimiento automático de las materias cursadas. O sea, que quiere decir que comienzan la maestría con un trayecto ya avanzado. En función de las preguntas que vamos recogiendo por YouTube, había algo que nosotros, o que yo, no nosotros, di por sentado por la tradición que tiene la Universidad Nacional de Quilmes, que desde los años 90 tiene una propuesta formativa de virtualidad, que hoy uno sabe que es más común debido a las transformaciones que implicó la pandemia, pero bueno, no es tan común pensarlo. La maestría es totalmente virtual, es totalmente virtual. Una vez por semana, en cada uno de los espacios curriculares, los docentes suben la clase asincrónica, puede ser en el formato que cada uno elija, los materiales están disponibles en el campus y nosotros desde esta maestría, porque es una maestría profesional que tiene esta cuestión teórico-práctica, buscamos instancias de evaluación en las cuales los estudiantes en cada uno de esos espacios y de acuerdo a la particularidad de la temática que se aborde, puedan recuperar o dar cuenta de este proceso de conocimiento, no solo de los marcos teóricos de las producciones de historia pública, sino que también adentrarse en ciertos ejercicios que a mí me gustaría, por ejemplo, que Lu pueda contar las propuestas concretas de tu materia en relación con esas producciones de prácticas que también son parte de la evaluación. A ver, ¿está? ¿O justo se fue? Lucía acaba de desconectarse. Ahí volvió. Ah. Ahí está. Ahora te acomoda y te va a escuchar. Bueno, justo, no. La volvimos a perder, debe tener un problema de conexión. Entonces contamos nosotras con Alejandra. Ale, ¿querés contar vos directamente? Así ya no monopolizo la palabra. No, quería contar algo de la virtualidad y de la dinámica. Esto que decía Gisela, son materias que semanalmente se van subiendo las clases, que uno las va leyendo y participando de los foros y las diferentes actividades en la medida que, digamos, que sus horarios se los va permitiendo. En general, a partir de la pandemia, hemos incluido algunas instancias también a pedido de los y las estudiantes, algunos momentos de encuentros sincrónicos que no son obligatorios porque la modalidad es asincrónica, pero que en general nos piden porque digamos, en la pospandemia ya estamos acostumbrados a vernos la cara a pesar de la distancia y demás. Así que hemos incorporado. En las diferentes materias, en algunas se toman, no sé, en la mía en particular, tienen que participar por lo menos de 3 de los ejercicios que se piden a lo largo de la cursada. En todas las semanas hay una propuesta de un par de foros, un par de ejercicios. No les pedimos que participen en todos, sino que es un menú amplio y uno va participando de acuerdo a sus intereses y posibilidades, pero sí tienen que cumplir con un mínimo de 3 y después un trabajo final. En otras materias, la dinámica es que hay un trabajo intermedio obligatorio y un trabajo final obligatorio. Eso va cambiando, o sea, todas las materias terminan con un trabajo final, ¿no? Que tienen un tiempo después de terminar la cursada para poder realizarlo.
ahí, perdón, yo quería, bueno, pobre Lucía está que Sí, entra. acá volví, pero A ver si podías. digo, las formas de evaluación, no sé si seguíamos en el mismo punto. Seguíamos en eso. Pero, perdonen, pero justo quise activar de nuevo el micrófono y se me salió todo, como si recién arrancáramos a aprender a usar la virtualidad. Pero no, las formas de evaluación que tuvimos en la materia de historia, memorias y fuentes orales, en la primera versión que hicimos, en la primera prueba de desarrollo que tuvimos en el último trimestre del año pasado, tenían que ver con reconocer la diversidad de trayectorias también en la que se inscribían cada una de las personas que ingresaban. No solo en esto que decíamos hoy, quienes ya tienen alguna práctica o están desarrollando prácticas vinculadas con fuentes orales, por ejemplo, sino quienes tal vez todavía nunca en su vida habían desarrollado una entrevista, o aquellos y aquellas que trabajan en un archivo oral desde hace, no sé, 2 décadas, por ejemplo. Es decir, cómo hay distintos recorridos para nuestros estudiantes y las propuestas que podemos dar, tanto en términos como conceptuales o en términos de bibliografía actualizada o clásicos, incluso para volver a revisar y pensar dimensiones vinculadas con la historia oral, por ejemplo, en América Latina, o vinculadas con la constitución de los debates sobre historia y memoria, también bastante anclado en nuestro continente. Después tienen que, en los trabajos, ponerse en diálogo con experiencias concretas o con algo que esté próximo, algo que inspire o que fortalezca procesos que están desarrollando. Así que en los trabajos intermedios, por ejemplo, tenían que desarrollar o un análisis de una entrevista ya realizada, previamente a la luz de algunos conceptos y algunas perspectivas que habíamos visto, o animarse a realizar por primera vez esa entrevista que tenían pendiente hace mucho, entonces en ese caso tenían quizás un poco más de tiempo para entregarlo, o si sus trabajos, sus proyectos jamás se van a vincular con las fuentes orales y no tienen interés de indagar por ahí, de todas formas tenían que, por ejemplo, consultar algunos archivos orales que están disponibles en línea, y en ese caso tenían que contextualizar más, bueno, la producción y la institución desde la cual se produjo esa entrevista, ¿no? Que no se recorría tanto a nivel personal, sino que tenía más que ver con terceros que lo habían realizado previamente. Eso, por ejemplo, fue un trabajo intermedio. Y ahora estamos viendo los trabajos finales. Después de terminar la materia, tienen 60 días para entregar sus trabajos finales, fueron entregados hace poquito, estoy en proceso de corrección. También tenían que ver con, bueno, hacia dónde imaginan orientar sus trabajos finales de la maestría, ¿no? Entonces, en ese caso, algunos y algunas podían explorar, por ejemplo, el desarrollo de podcast, ¿no? Pero no tenían que entregar el podcast ahora, pero si ya hicieron entrevistas y tienen entrevistas ricas sobre algo, que hicieran imaginaran y pusieran por escrito un proyecto de un primer capítulo de esos podcasts, por ejemplo, ¿no? ¿A quién estarían destinados? ¿Para qué? Pensando en que, bueno, las fuentes orales no son solo fuentes para investigaciones de carácter académico que van a ser transcriptas eventualmente, sino que también hay otras formas de circulación de esas fuentes que producimos desde la historia. Eso para darles un ejemplo, y otros y otras están analizando la experiencia que hicieron en el programa de Tu Historia en el Histórico. También, porque fue la experiencia que justo estuvieron desarrollando en simultáneo, entonces lo que analizan para el trabajo final es esa experiencia, las entrevistas que tuvieron que realizar en el marco de ese programa. Para dar una idea de que hay posibilidades de ir adecuando, y muchos y muchas ponen en diálogo lo que hicieron en estas materias con las de museos, con las de bibliotecas y archivos, que es otra materia que en algunos casos eligieron en simultáneo, y que, bueno, que esos programas públicos para la historia les permiten también dialogar con las posibilidades de pensar, bueno, los desafíos también para la historia y la memoria. Eso ahora quería decirlo y me lamentaba mucho si no lograba reconectarme, pero bueno, por ahí va. Buenísimo. Yo digo, llevamos 40 minutos de presentación, a veces es bastante aburrido para quienes nos están escuchando, o empiezan a aparecer nuevas preguntas. Lo que les queremos contar también, y ahí les voy a contar los distintos canales, a través de la web ustedes pueden encontrar la propuesta formativa, todo esto que nosotros les contamos, las materias, etcétera, están en la página de la universidad. También tienen la posibilidad, de ver si piensan en la inscripción, tienen un link de posgrado, en un blog de posgrado donde están todas las indicaciones
de los pasos a seguir en relación con la inscripción. Otro de los links los lleva a ver el tema de las becas y aranceles, y esto está claro y aparece bien detallada toda la información. Y más allá de esto que ya está escrito, existen canales como el mail, que es informesposgrado.unq.edu.ar, o un WhatsApp también para sacar las dudas, las consultas, etcétera, respecto de la maestría. Además, nosotros tenemos Facebook, tenemos el Instagram, que también pueden hacernos consultas y les derivaríamos a los que ustedes vayan necesitando. Vamos sí contarles que esta inscripción sigue durante el mes de marzo hasta el 20 de marzo. Estamos en pleno proceso de inscripción y esperamos, no sé si hay alguna otra consulta. Dejamos disponible la charla para quien quiera verla, inclusive en otro momento. Todo contestado, nos dicen, así que, bueno, nos despedimos entonces y les agradecemos mucho la atención y los esperamos